Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 111, Secuelas, la decisión de Iwao. Encontraron a Luke atado a un pilar en el sótano de un edificio abandonado, con él y NYX desmayados como si alguien les hubiera drenado la resistencia. Pero para cuando llegó la mañana, las cosas ya se habían salido de control para los héroes. Los Nomus aún eran vistos como villanos derrotados por All Might. Sin embargo, fue el asunto de Hero Keller, Stan, lo que sacudió a la gente por la mañana, junto con otro nombre que no dejaba de aparecer en las pantallas, Dr. Blessed. Cientos de cámaras por toda la ciudad de Oso habían capturado al hombre de la máscara negra, con un chimpancé en el hombro, burlando a los héroes la noche anterior. Solo un puñado de héroes profesionales conocía la identidad de este hombre enmascarado. Desde el incidente de Yaku, lo habían mantenido en secreto para cazar al villano antes de que se convirtiera en una amenaza. Pero la mayoría de los canales de noticias, ignorando esto, pusieron una recompensa por su identidad. El cartel de Se Busca del Dr. Blessed ya circulaba entre los villanos del país. Incluso después de meses sin rastro, la recompensa les parecía irresistible. En segundos, todos los canales comenzaron a recibir llamadas, obteniendo más información sobre el villano. Algunos incluso lo etiquetaron como justiciero, pues no se sabía nada concreto. Como si no fuera suficiente, alguien publicó una foto de él luchando contra un Nomu justo antes de la explosión de Ciudad Yaku. Luego, más fotos aparecieron una tras otra. Golpe. El puño de Endeavor abolló la mesa de acero, con fuego silbando alrededor de su rostro. Gran Torino, Mirko y muchos héroes profesionales estaban en el hospital, viendo las noticias boquiabiertos. Nos engañó, dijo Gran Torino entrecerrando los ojos. El Dr. Blessed, tras robar un Nomu frente a ellos, dejó fotografías mostrando a otro Nomu con forma de conejo luchando contra Tomura Shigaraki y Kurohiri. Habían pensado que era su manera de decir que no estaba detrás de los Nomus ni tenía relación con la Liga de Villanos. Pero también había enviado esas fotos a todos los medios. No solo eso, sino que había aún más, cada una más ridícula que la otra, una selfie con estudiantes de la UA al fondo, otra mostrando el trasero de Endeavor mientras el Dr. Blessed hacía una pistola con los dedos detrás de él, y un video torpe arrastrando al Nomu de cabeza quemada mientras los héroes profesionales miraban confundidos. Todos los medios se burlaban de los héroes profesionales presentes en Ciudad Osu por permitir que el Dr. Blessed rescatara a Hero Keller Stan con una pistola de juguete. Gran Torino, Mirko, Endeavor y el mentor de Tenya vieron suspendidas sus licencias durante meses por perder a sus internos en medio de la batalla. Ahora, Midoriya, Todoroki, Tenya y Luke estaban hospitalizados, los tres primeros sufrían muchas lesiones y enfrentaban una investigación por el uso público de sus dones. Gran Torino suspiró, consciente de las implicaciones. Debo hablar con Toshinori, pensó. Es verdad, All for One va a volver. Todos los enanos de la sociedad se volverán locos después de hoy, mencionó un héroe profesional. La ideología de Hero Keller está apareciendo por todo Internet. Mirko se rió de repente. Luego, viendo por última vez la pantalla que mostraba al Dr. Blessed cargando a Stan, con Shigaraki y Kurohiri sobre un tanque de agua, se dio la vuelta y se alejó. ¿A dónde vas, joven Mirko?, preguntó Gran Torino preocupada. Había desatado un revuelo tras enterarse de que el Dr. Blessed había aparecido frente a ellos y no habían hecho nada. Incluso llamó inútil a Endeavor. Incluso mi estudiante tiene más agallas que ustedes, viejos, dijo Mirko, golpeando la cabeza de un Luke inconsciente. Nadie pudo encontrarle defecto a sus palabras. El sótano donde encontraron a Luke estaba lleno de escombros. Con solo una mirada, quedó claro que el chico no había caído sin ofrecer una buena pelea. Liberarán a Luke por la noche,
¿verdad?, dijo Mirko sin mirar atrás, con los ojos brillando de determinación. Hasta entonces tengo ganas de patear a alguien. Uno por uno, los héroes comenzaron a dispersarse, dejando atrás a Endeavor y Gran Torino, con rostro enojado e inexpresivo. Algunos canales dicen que Stan estaba con la Liga de Villanos y que el Dr. Blest lo secuestró, dijo Gran Torino. Otros que lo rescató y son enemigos de la Liga. No me importa, viejo, respondió Endeavor, alejándose. Todos son mis enemigos y un día los atraparé a todos. En Naruata, Iwao apagó las noticias y miró a Kazuo sentado a su lado. Sabían que el Dr. Blest era un tercero, ni con Stan ni con la Liga de Villanos. Sin embargo, lo que él contó sobre el incidente Yaku y un gran mal que manipulaba el mundo era cierto. Se habían necesitado héroes profesionales de primer nivel para evitar que los Nomus destruyeran la ciudad. Pero ni siquiera Endeavor y All Might podían estar en todos lados. Si el número de Nomus seguía aumentando, ¿quién rescataría a los inocentes? Iwao encendió un cigarrillo mientras sus piernas rotas comenzaban a dolerle. Las palabras del Dr. Blest resonaban en su mente. El tipo es sospechoso, dijo, y Kazuo asintió. Pero supongo que no sería tan malo escucharlo. Capítulo 112. Fin de las prácticas, poción digerida. En el hospital, Luke, Midoriya, Todoroki y Tenya vieron como Kenji Tsuragamae, jefe de policía con cabeza de perro debido a su don, salía del pasillo. Si la policía seguía las reglas, los 3 estudiantes podrían enfrentar un castigo severo, incluso ser suspendidos de la UA. Sin embargo, el jefe de policía ofreció una salida. Endeavor asumiría el mérito de capturar a Hero Keller y la culpa por permitir que el Dr. Blest lo rescatara. De este modo, los estudiantes no serían señalados. Cuando cerraron la puerta, los 4 se miraron. ¿De verdad peleaste con él?, preguntó Midoriya a Luke, con NYX descansando a su lado. Luke frunció los labios. Si ser maltratado también es pelear, entonces sí, peleé con él. Eso les provocó una sonrisa. Para ser honesto, dijo Luke con seriedad, ni siquiera pude asestarle un golpe. Al final, NYX y yo estábamos concentrados en huir, pero... Midoriya y Todoroki intercambiaron miradas, recordando los extraños poderes del Dr. Blest. Oigan, dijo Luke de repente, ¿también sienten que el Dr. Blest tiene más de un don? Los ojos de los 3 se abrieron de par en par. Era la sensación que los había inquietado todo el tiempo. Si nos preocupa, dijo Todoroki, seguro los adultos también deben haberlo pensado. Luke suspiró, mirando a Tenya. Estoy escribiendo un libro, ¿sabes? Tenya, con el brazo izquierdo fuertemente vendado, encontró extraño el comentario. Midoriya y Todoroki apenas contuvieron la risa. Sí, preguntó Tenya, golpeándose las gafas. Se llama Vengador, un legado para zurdos, respondió Luke. Midoriya se hizo un ovillo en la cama, Todoroki sacudió la cabeza, y Tenya sonrió irónicamente. Fui demasiado lejos, admitió Tenya. Si no fuera por Midoriya y Todoroki, supongo que mantendré mi mano izquierda así. Como recordatorio. ¿Seguro?, preguntó Luke, levantando las cejas. Una vez que la lesión se asiente, la curación de NYX no funcionará. Después del incidente, Nezu había preguntado sobre el don en detalle. Luke sabía que la curación localizada de NYX funcionaba consumiendo la propia resistencia. Cuanto más reciente la lesión, más efectivo sería evitar daños a largo plazo. Héroes, villanos, justicieros, personas, dioses, demonios, nadie era plenamente confiable. Mejor mantener el statu quo, pensó Luke. Además, All Might ya había pasado su don a Midoriya, sellando su destino. De repente sonaron los móviles de Luke y Midoriya. Luke vio el nombre, Reina Alienígena. Hola, Mina, contestó Luke. Las preguntas llegaron de inmediato.
Luke explicó todo brevemente y calmó a la chica antes de dejar el móvil. Midoriya le pasó el suyo. Es Hagakure, dijo sonrojándose. Está con Uraraka. Luke explicó todo de nuevo y devolvió el móvil. Luego llamó a Momo. Momo había elegido como mentora a Pro Hero Ubabami, junto con Itsuka Kendo de la clase 1B. Pronto, ambas chicas se dieron cuenta de que las habían engañado. Ubabami se centraba en glamour y presentación, no en entrenamiento real de héroes. Al recibir la llamada de Luke, Momo se sobresaltó. Itsuka, sonriendo, dijo: ¿Renji Sayonji novio? Momo abrió los ojos de par en par y contestó accidentalmente la llamada. Debido a sus lesiones, Tenya regresó a casa y terminó sus prácticas antes de tiempo. Todoroki volvió a la agencia Endeavor para ver la decepción de su padre. Mirko se llevó a Luke a rastras, negándose a trabajar con alguien más. A pesar de todo lo ocurrido en Ciudad Osu, los estudiantes continuaron sus prácticas con la esperanza de aprender lo máximo posible. Pronto, 2 semanas pasaron y las prácticas de verano terminaron. En algún lugar de Tokio, Luke sonrió mientras intentaba alcanzar a un salvaje Mirko, digiriendo los últimos restos de la poción del maestro de trucos. Capítulo 112. Fin de las prácticas. Poción digerida. En el hospital, Luke, Midoriya, Todoroki y Tenya vieron como Kenji Tsuragamae, el jefe de policía con cabeza de perro debido a su don, salía del pasillo. Si la policía seguía las reglas, Midoriya, Todoroki y Tenya podrían enfrentar un castigo severo, incluso la suspensión de la UA. Sin embargo, el jefe de policía ofreció una salida, que Endeavor se llevara el mérito de capturar a Hero Kellor y asumiera la culpa por permitir que el Dr. Blest rescatara o secuestrara al héroe asesino. De este modo, nadie señalaría a los 3 estudiantes. Cuando cerraron la puerta, los 4 niños se miraron entre sí. ¿De verdad peleaste con él?, preguntó Midoriya a Luke, con NYX descansando a su lado. Los labios de Luke se crisparon. Si ser maltratado también es pelear, entonces sí, peleé con él. Eso sacó una sonrisa a los rostros de los niños. Para ser honesto, dijo Luke, adquiriendo seriedad, ni siquiera pude asestarle un golpe. Al final, NYX y yo nos concentramos en huir, pero... Midoriya y Todoroki intercambiaron miradas, recordando los extraños poderes que el Dr. Blest había mostrado, sorprendiendo a todos. Luke de repente recordó algo. Oigan, ¿también tienen la sensación de que el Dr. Blest tiene más de un don? Los ojos de Midoriya, Todoroki y Tenya se abrieron de par en par. Era la sensación que les había estado picando la nuca. Si nos preocupa, dijo Todoroki, entonces seguro los adultos también deben haberlo pensado. Midoriya asintió. Suspirando, Luke miró a Tenya. Estoy escribiendo un libro, ¿sabes? Tenya, con el brazo izquierdo fuertemente vendado, lo miró extrañado, mientras Midoriya y Todoroki fruncían el ceño, sabiendo que Luke lo decía en serio. ¿Sí?, preguntó Tenya, golpeándose las gafas contra la cara. Se llama Vengador, un legado para zurdos, dijo Luke. Midoriya se hizo un ovillo en la cama y Todoroki se cubrió la cara, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, Tenya sonrió con ironía. Fui demasiado lejos, admitió. Si no fuera por Midoriya y Todoroki, supongo mantendré mi mano izquierda así, como recordatorio. ¿Estás seguro?, preguntó Luke, levantando las cejas. Una vez que la lesión se asiente, la curación de NYX no funcionará. Tenya, al enterarse por primera vez de la capacidad de NYX, ya había pedido a Luke que la usara para ayudarlo. Sin embargo, al igual que el don de Recovery Girl, el don de NYX, curación localizada, consumía la propia resistencia. Cuanto más reciente fuera la lesión, mayores eran las posibilidades de evitar daños a largo plazo.
Por eso el uso oportuno del don por parte de Luke durante el incidente de USJ fue tan elogiado por los profesores, salvando las vidas de Sandy y Razorhead. Después, Nezu preguntó sobre el don en detalle, y Luke supo que también había consultado sobre la curación localizada para All Might. La curación localizada era un don de complejidad moderada. Si se aumentaba a Super o Plus Ultra, había posibilidades de que All Might se recuperara de su lesión. Pero Luke no quería que eso sucediera. Héroes, villanos, justicieros, personas, dioses, demonios, no había nadie en quien pudiera confiar plenamente. Pensando en lo ocurrido con Bakugo, Luke decidió mantener el statu quo, en lugar de convertirse en el buen tipo que en su vida anterior lo había perdido todo. Además, All Might ya le había transmitido su don a Midoriya, sellando su destino. De repente, sonaron los móviles de Luke y Midoriya. Luke vio el nombre, Reina Alienígena. Mina, hola, dijo, contestando. Las preguntas lo bombardearon desde el otro lado, haciéndole fruncir el ceño. Tras explicar todo brevemente, dejó el móvil. Midoriya se acercó y le entregó el suyo. Es Hagakure, dijo sonrojándose. Está con Uraraka. Suspirando, Luke explicó todo de nuevo antes de devolver el móvil. Luego marcó a Momo. Momo había elegido a Pro Hero Ubabami como mentora, junto con Itsuka Kendo de la clase 1B. Pero pronto descubrieron que las habían engañado. Ubabami se centraba en glamour y presentación, no en entrenamiento de héroe. Momo e Itsuka estaban almorzando cuando Luke llamó. Momo, preocupada por lo ocurrido en Ciudad Osu y por sus compañeros, se sobresaltó al ver el nombre de Luke. Pero dudó antes de contestar, mordiéndose la uña. Luke seguramente preguntaría cómo estaba y cómo iban sus prácticas. Finalmente, accidentalmente, contestó la llamada, sonrojándose. Debido a sus lesiones, Tenya regresó a casa y terminó sus prácticas antes de tiempo. Todoroki volvió a la agencia Endeavor, queriendo ver la cara decepcionada de su padre. Como la identidad del Dr. Blessed se había filtrado, investigar en secreto ya no tenía sentido. Mirko arrastró a Luke, negándose a trabajar con nadie más. A pesar del incidente en Osu, las corrientes oscuras subterráneas y la atmósfera desconcertante, todos los estudiantes continuaron sus prácticas, buscando adquirir la mayor experiencia posible. Así, 2 semanas después, las prácticas de verano finalmente terminaron. En algún lugar de Tokio, Luke sonrió mientras perseguía a la salvaje Mirko, digiriendo los últimos restos de la poción del maestro de trucos. Capítulo 113. ¿La sed de sangre de Shigaraki matar a Rikuya Sayonji? Shigaraki se rascó el cuello, mirando fijamente la repulsiva sonrisa dibujada en el rostro de Hiran. ¿Cuántos hay?, preguntó Kurohiri desde detrás de la barra mientras el corredor de Lampa fumaba un cigarrillo. Hiran, de pie en la entrada del pequeño bar, dejó escapar una bocanada de humo. Incluso 2 semanas después del incidente de Ciudad Osu, villanos de todo el país seguían llamándolo y acudiendo a él, preguntando por Asesino de Héroes, Stan. Todos querían saber más. Todos querían ver más de ese hombre que había paralizado a los héroes profesionales con sus palabras. Sin embargo, a pesar de que su ideología se había vuelto viral a través de los mares, no había señales de Stan por ninguna parte. Todos habían visto al Dr. Blessed, el misterioso personaje del incidente de Ciudad Osu, llevándose a Stan. Aún así, si había sido secuestro o rescate, la pregunta seguía saltando en las plataformas en línea. No muchos, admitió Hiran, sonriendo. Le faltaban algunos dientes en la parte superior. Todavía hay desacuerdo entre las partes interesadas, ¿sabes? No saben si Stan estaba con vosotros o en vuestra contra. Hiran miró a Kurohiri con un ojo abierto, dejando escapar una sonrisa maliciosa. Kurohiri miró a Shigaraki, sabiendo que necesitaban aprovechar esta oportunidad. No se sabía cuándo ni dónde aparecería el Dr. Blessed. ¿Y si Stan volvía y les declaraba la guerra por intentar matarlo?
Así que, adivinando el significado subyacente de Hiran, Kurohiri asintió. Él estaba. Vete, dijo Shigaraki, poniéndose de pie. No necesitamos más extras. Tomura Shigaraki, dijo Kurohiri, dejando el vaso y el paño. La liga de villanos no es una gran liga si todo lo que hacemos es contratar villanos para que hagan nuestro trabajo. Necesitamos una fuerza unida por una ideología fuerte. Esto es. TCH. Shigaraki se puso de pie, levantando la cabeza. A través de los dedos de la mano que le agarraba la cara, su mirada se filtró. Juntos, Kurohiri y Hiran retrocedieron. La densa sed de sangre era demasiado para manejar incluso para ellos. Oye, le dijo Hiran a Kurohiri, sonriendo y señalando a Shigaraki. Tienes que hacer algo al respecto, llámame si quieres que lo haga. Cuando Hiran se fue, Kurohiri miró a Shigaraki, quien no se había vuelto a sentar. ¿Qué pasa?, preguntó, entrecerrando sus ojos amarillos. Mancha, siseó Shigaraki, golpeando la barra con el puño. Y el Dr. Blest, ese payaso. De eso es todo lo que están hablando. Nos hemos convertido en personajes secundarios de nuestra propia historia. Un helicóptero de los medios había capturado a Shigaraki y Kurohiri de pie sobre un tanque de agua justo antes de que abandonaran la ciudad de Osu. Pero, a pesar de que los Nomu estaban causando estragos en toda la ciudad, no hubo mucha cobertura sobre ellos. Para Shigaraki, que quería que la Liga de Villanos se convirtiera en la organización más poderosa y grande del mundo, fue el peor resultado. Luego estaba el asunto de ese chico pájaro, Luke. ¿Encontraste dónde vive ese mocoso?, preguntó Shigaraki, con ganas de convertir a alguien en polvo. Kurohiri negó con la cabeza. Olvídalo, Shigaraki respondió, volviendo a coger la tela y el vaso. Incluso el maestro nos ha advertido que tengamos cuidado con el grupo Sayonji. El chico vive con su hermanastro y su hermana en una pequeña mansión, rodeado de guardaespaldas de todo el mundo. No tiene sentido siquiera pensar en ir allí sin tener un ejército detrás de nosotros. Shigaraki apretó los dientes. ¡Bam! Dando otro puñetazo sobre la mesa, Tomura se alejó, con las puntas de los dedos palpitando. ¿A dónde vas ahora?, preguntó Kurohiri. Shigaraki se quitó la mano de la cara, sonriendo de oreja a oreja. Si no puedo ponerle las manos encima al chico pájaro, mataré a su familia. De una forma u otra, debe recibir una lección por burlarse de mí, jaja. Con una sudadera negra, Shigaraki caminó entre la gente, mirando al héroe de la montaña, Mt. Lady, que patrullaba la ciudad. Caminando junto a ella estaba Rikuya Sayonji. Debe ser mi día más afortunado al conocerte, dijo Mt. Lady, pellizcando las mejillas de Rikuya. Mi banco brillante, quiero decir estrella brillante. Rikuya se sonrojó y se alejó de ella. Oye, tu hermano estaba en Osu, ¿verdad?, preguntó Mt. Lady de repente, saludando a un grupo de hombres que le tomaban una foto desde lejos. Él está. Todo el rostro de Rikuya se contorsionó con disgusto. Por favor, no. Sin embargo, Mt. Lady ignoró la expresión del chico. Me pregunto por qué el Dr. Blest se llevó a Hero Keller. ¿Viejos amigos, quizás? Rikuya no sabía que su rostro pudiera tener una expresión más repugnante. Pero cuando escuchó ese nombre, sucedió. Rikuya se pasó las manos por el pelo, intentando no perder el control para no empezar a maldecir a Luke en el acto. Detrás de Rikuya y Mt. Lady, Shigaraki sacó las manos de los bolsillos y se rascó el cuello. Shigaraki ya no podía controlarlo. Ya lo había planeado. Un toque era todo lo que necesitaba. Estaba solo un paso detrás de ellos. Sonriendo bajo el capó, Shigaraki extendió la mano. De repente, un grupo de niños pequeños salió de una tienda.
Uno de ellos era lo suficientemente pequeño como para no tener su don todavía. Para sorpresa del niño, activó su don justo en ese momento. Pequeñas bolas de acero salieron disparadas de las palmas del niño, fuera de su control. Una de las bolas de acero golpeó la mano de Shigaraki, desviándola. La otra bola de acero golpeó a un chico mayor que estaba en patineta, y pequeñas ráfagas de fuego salieron de los agujeros de sus talones. Cuando la bola golpeó la cabeza del chico, este tropezó y cayó de cabeza, con los talones elevándose en el aire apuntando a Shigaraki. Con un siseo masivo, el fuego se descontroló y quemó la cara de Shigaraki. Confundido, conmocionado y perturbado más allá de los límites, Shigaraki intentó alejarse del fuego con los ojos cerrados. Sintiendo que su cara se quemaba, la mano de Shigaraki aterrizó en un árbol plantado en la acera. Casualmente, el impulso de Shigaraki de matar a Rikuya se combinó con el dolor ardiente y su don se activó involuntariamente. Y, mientras la gente jadeaba, todo el árbol se descompuso ante sus ojos. Capítulo 114. Recolección de especímenes Nucleduster y Pop asterisco Step. Luke presionó un botón y el enorme cilindro se llenó con una solución verdosa, con un gnomo de piel negra y cabeza carbonizada suspendido en su interior. A pesar del dominio de Luke sobre los conceptos relacionados con los factores de Don, también sabía un hecho grave: cuando se trataba de copiar factores de Don o crear factores de Don artificiales, nadie podía igualar al Dr. Kyudai. Así que, para ayudar en su investigación sobre cómo separar los factores de Don otorgados temporalmente de las formas de vida, Luke había decidido secuestrar algunos especímenes para sí mismo. En el enorme laboratorio, había varios cilindros como el que yacía frente a él. Los otros dos gnomus muertos, uno de nivel inferior, derribado por Endeavor y Gran Torino, y otro de nivel medio, asesinado por Stan, también estaban suspendidos en las soluciones. Luke se dio la vuelta y se acercó a la mesa donde Stan yacía inconsciente. Durante el incidente de Ciudad Osu, Stan había sufrido heridas graves, con algunas costillas que le perforaron los pulmones y otros órganos. Luke hizo todo lo posible por salvarlo, pero Stan entró en coma. NYX voló al laboratorio y aterrizó en el hombro de Luke. Observó al gnomo de nivel superior dentro del cilindro detrás de Luke y luego miró a Stan. ¿Qué vas a hacer con él? No me digas que quieres que le vuelva a crecer la nariz o algo así. Los labios de Luke se crisparon mientras revisaba los signos vitales de Stan. Lo haré. De repente, su móvil vibró. Luke lo sacó, vio la notificación y suspiró. No te va a dejar ir, comentó NYX. Te lo dije. Esa coneja está en celo. NYX, exclamó Luke. Jesús. Es nuestra maestra. La notificación era del héroe conejo, Mirko. Sus prácticas habían terminado hacía unos días. Desde entonces, Mirko lo había estado llamando para que volviera a las prácticas, diciendo que no le había enseñado todo. No le gusta trabajar con nadie, dijo Luke, guardando el móvil en su bolsillo. Pero es perfeccionista. Apuesto a que solo quiere que vuelva para probar algunos de sus movimientos. Involuntariamente, Luke se frotó el estómago, recordando esas pruebas. Incluso con su fuerza mejorada, no estaba seguro de poder aguantar una patada más de ella. Para su disgusto, era lo suficientemente fuerte como para no desmayarse por sus palizas, convirtiéndolo en el mejor saco de boxeo con retroalimentación activa. Probémoslo una vez más, dijo Luke, chasqueando los dedos. Yo también estoy harta de tus pruebas, ¿sabes?, dijo NYX, poniendo los ojos en blanco. Entonces, su cuerpo se retorció, convirtiéndose en una máscara negra en su rostro. Casualmente, como si lo hubiera hecho cientos de veces, Luke sacó una caja de sellado perfecta. Al abrirla, la perla vidriosa que contenía emitió un brillo azul, tomando la forma de un gnomo de nivel inferior que Luke había robado durante el incidente de la USJ.
Y, a diferencia de los tres suspendidos en las soluciones verdosas dentro de los cilindros, este estaba vivo. Después de otra ronda de interrogatorio, Luke dejó escapar un suspiro de decepción. Supongo que solo los niveles superiores son lo suficientemente fuertes como para obtener una reacción, pensó en voz alta. No es práctico tenerlos cerca de nosotros, ni siquiera en forma de cuentas. Siempre siento que algo me está observando bastante desconcertante. Luke fue al almacén y sacó enormes ataduras que había creado usando creación de sangre, basándose en las que usaba la policía. Estas estaban reforzadas con acero resistente, capaz de contener a un nivel superior durante algún tiempo. No solo eso, también había un mecanismo de droga supresora de dones en las ataduras. Si el gnomo intentaba liberarse, el mecanismo inyectaría la droga en gran dosis, suprimiendo todos los dones y haciendo que se desmayara. Luke le puso 2 de estas ataduras al gnomo, atando sus piernas y manos, y una más pequeña alrededor de su cuello. Mientras tanto, el gnomo se mantuvo completamente quieto como de costumbre. «Ven aquí», ordenó Luke, señalando con el dedo. El gnomo de piel clara siguió a Luke y se metió en el cilindro. Luego, Luke llenó el cilindro con otra solución, un poco más verde que las otras, sedándolo fuertemente. Luego, asegurándose de que Stan seguía bien, Luke salió del laboratorio. NYX volvió a su forma original. «Iré a visitar a nuestros amigos», le dijo a NYX. «¿Ahora?», preguntó ella. Luke asintió. Un día antes, cuando NYX fue a Tokio para actuar como vidente, encontró un mensaje en la pared de un callejón. «Puño humano quiere golpear al tonto». Luke creía que era de Iwao, quien debió haber tomado una decisión después de ver lo que sucedió en Ciudad Osu. «Si están de acuerdo», dijo Luke, «entonces los traeré aquí para mostrárselos a los gnomos muertos, demostrando mi punto». Así que... «Sí, sí», dijo NYX, sonando herida. «Otra excusa para deshacerse de mí». Luke sonrió con ironía. «De todos modos, estoy a punto de digerir mi poción», dijo NYX, sonriendo con picardía. «No puedo esperar a ser un payaso». «Ya lo eres». «¿Qué?» «Nada». Luke vio a NYX desaparecer en un portal negro y suspiró para sí mismo. «Uf. Eso estuvo cerca». Se puso una máscara negra real en la cara y chasqueó los dedos, activando a descorrer en un enorme murciélago que colgaba del techo. Luke se quedó mirando mientras Iwao aparecía en el callejón, vestido como puño destripador. Tras salir del portal cerca de la pared que contenía el mensaje, había deambulado por los callejones durante unos minutos antes de que el anciano lo encontrara. «¿Estás solo?», preguntó Luke. «Yo también estoy aquí». Luke se dio la vuelta y vio a Kazuo vestida de pop asterisco step. En el momento en que lo vio, frunció el ceño. «¿Te estás burlando de mí?», dijo. Luke arqueó las cejas bajo la máscara. Siguió su mirada y miró su cintura, descubriendo que el murciélago que llevaba enganchado a la espalda tenía las alas extendidas. Casualmente, el disfraz de Kazuo también tenía pequeñas alas de murciélago en el mismo lugar. «Basta de trucos», dijo Iwao, caminando hacia adelante, igualando la mirada ensangrentada de Luke. «Si no tienes nada significativo que compartir». El murciélago en la espalda de Luke batió sus alas, dividiendo el espacio junto a ellos. Luke caminó hacia el portal y se detuvo, con el pie dentro de la oscuridad. «Vengan conmigo», dijo, mirando a Nucleduster y Pop asterisco Step. «Déjenme mostrarles quién es el verdadero enemigo. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon». Capítulo 115. Se despertó una pesadilla, traidor, y...
Iwao y Kazuo, vestidos como Nucleduster y Pop asterisco Step, salieron del portal de teletransportación, girando la cabeza para mirar la cueva transformada. Caminando delante de ellos, Luke soltó el bate que llevaba a la espalda. En el momento en que salió volando de la cueva, lejos de su visión, explotó con un chapoteo sangriento. ¿Qué es esto?, preguntó Iwao, al notar los numerosos edificios abovedados de color blanco a ambos lados de los arroyos. Puedes llamarlo escondite, respondió el Dr. Blest, deteniéndose. Se giró y los enfrentó a los dos. Antes de que sigamos adelante, déjenme decirles algo sobre. Los ojos de Iwao se entrecerraron repentinamente cuando el Dr. Blest sacó un cuchillo. Kazuo retrocedió hacia la espalda de Iwao, con un toque de nerviosismo en su rostro. Por favor, dijo Luke, creando un muro de espiritualidad a su alrededor. Es necesario para lo que estoy a punto de decirles. Entonces, Luke les contó a Iwao y Kazuo todo lo que pudo sobre conformidad, singularidad de don, conformidad de don, todos para uno y uno para todos. Por supuesto, no mencionó nada relacionado con él mismo, su don y el señor loco, aparte de que estaba aquí en el mundo con una misión. Para cuando Luke terminó, el muro de la espiritualidad se había desvanecido naturalmente. Iwao y Kazuo intercambiaron una mirada, la incredulidad brillando abiertamente en sus rostros. Iwao encendió un cigarrillo y dejó escapar una bocanada de humo. Esa fue una bonita historia, comentó. Partículas espirituales azules y rojas, estas dos fuerzas que mencionaste realmente no puedo entenderlas. Pero estoy interesado en estos gnomus y todos para uno detrás de ellos. Su amenaza es mucho más real que las diatribas de un fanático. Sin ofender. Luke asintió. No me equivoco. Una vez que el señor loco los bendiga a ambos con poderes, si los desean, descubrirán que All for One no es más que una cara. Una cara que me gustaría golpear, dijo Iwao. Luke se dio la vuelta. Sigan, me dijo. Si solo creen en pruebas contundentes, entonces tengo 4 de ellas. ¿Por qué?, tartamudeó Kazuo mientras la doctora Blest comenzaba a llevarlos hacia el segundo edificio más grande. De alguna manera, intentó ignorar las docenas de diferentes sonidos animales que provenían del más grande. ¿Por qué rescataste a Stan? Iwao asintió. Vi su cara, dijo, sin dejar de mirar a su alrededor. Si es quien creo que es, entonces ese tipo tiene varias bolas sueltas. De repente, el anciano miró fijamente la espalda del Dr. Blest. ¿Quizás por eso lo trajiste aquí? ¿Acaso tu señor loco quiere a todos los locos del mundo? ¿Crees que nosotros también estamos rotos? Luke se rió entre dientes. No hay necesidad de preguntar lo que quiere preguntar de una manera tan indirecta, señor Iwao, dijo sin mirar atrás. Sí. Hiro Kellerstein está aquí. Tiene algo que necesito, que necesitaré. Si necesita ser contenido, ¿qué importa dónde suceda? Y. Luke se paró contra la puerta del laboratorio y miró por encima del hombro, observándolos a los dos. Todos estamos rotos. De una forma u otra. ¿Me equivoco? Kazuo se mordió los labios e Iwao aplastó el cigarrillo en su mano. Riéndose para sí mismo, Luke extendió la mano para abrir la puerta. Lo que sucedió después fue demasiado rápido y demasiado grandilocuente para siquiera procesarlo. Por suerte, Luke tenía la poción de payaso activada en ese momento. Así que, justo cuando sostenía la manija de la puerta, la escena del interior del laboratorio se manifestó en su mente involuntariamente. Casi en el momento exacto, su intuición de peligro se disparó por el cielo, una sensación de escalofrío primario recorrió su columna vertebral. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, un estupendo boom sacudió la cueva. La puerta del laboratorio salió volando,
golpeó a Luke y lo envió volando en un arco hasta el otro extremo de la cueva. La explosión fue tan devastadora que la mitad del laboratorio estalló como una burbuja en una dirección, enviando a Iwao y Kazuo rodando en dos direcciones diferentes también. Fuertes golpes sordos resonaron en todos los oídos cuando la cosa salió, el polvo y los escombros se asentaron a su alrededor. Era una abominación. Nada más podría acercarse remotamente a describirlo. El gnomo que Luke había sujetado antes de salir a buscar a Iwao y Kazuo le había arrancado las extremidades, su cuello colgando a un lado, salpicando sangre. Se retorcía hacia adelante sobre hebras de músculos que seguían tomando forma de piernas, rompiéndose y luego reformándose. Luego estaban sus ojos, un enrojecimiento que te atraía. Cuando Luke se levantó entrecortadamente y lo vio, supo lo que estaba viendo. «Eres tú», gruñó con ira, mientras la venganza enterrada se apoderaba de sus sentidos. Al otro lado, Iwao y Kazuo también se pusieron de pie, sus rostros se arrugaron al ver la abominación. «Ya veo», dijo el gnomo con un sonido que se sintió como si cientos de espadas atravesaran la carne. «Has traído amigos contigo». Iwao miró la masa de carne y luego a Luke. Recordó cómo el Dr. Blest había mencionado que conformidad había tomado el control de un gnomo cuando se suponía que estas cosas carecían de inteligencia. ¿Es el malvado del que hablaste? ¿Malvado? Los ojos bulbosos en la cabeza colgante del gnomo se volvieron hacia Luke. ¿Malvado? Ja 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 ja. Cada centímetro del cuerpo de Luke hervía de rabia. No solo él, incluso Iwao y Kazuo se estaban enojando, un enrojecimiento se filtraba en sus ojos. «Despierta, se está apodando de ti». La cabeza de Luke se sacudió al oír la voz de la señorita Justicia. Por primera vez, dentro de la rabia, también brilló un toque de miedo. Al otro lado, el gnomo, que se reía como un loco, se quedó en silencio de repente al ver a Luke recuperar el sentido. ¿Cómo? ¿No tienes la protección de mi hermana entonces? ¿Cómo? Eso es no. No. No puede ser. ¿Cómo te atreves? Traidor. Con una urgencia descarada, Luke chasqueó los dedos. Y, atravesando el techo del Menizu, un jaguar humanoide de 3 metros de altura se abalanzó sobre el gnomo, blandiendo enormes garras. Rúgido oh. Capítulo 116, un pesadilla hecha real. Conformidad, 2. El jaguar humanoide medía más de 2,13 metros de altura, tenía una complexión delgada y sus ojos mostraban poca o ninguna inteligencia. Sus patas delanteras tenían 4 garras curvas como dagas que brillaban contra las diversas luces. Este era el único animal, aparte del murciélago que ya había explotado y NYX, que se había ido, que aún poseía los dones de Luke. Así que, cuando la bestia mutada se abalanzó sobre el gnomo controlado por conformidad, Luke corrió hacia el mini zoológico con urgencia. «Oh, no», gruñó el gnomo. Apenas podía mantenerse a flote, Luke lo notó mientras corría, ignorando a Iwao y Kazuo. No importaba cómo hubiera escapado el gnomo, las ataduras que le había puesto habían funcionado. Los músculos se retorcían y se agitaban en la espalda del gnomo, arremetiendo contra el jaguar mientras caía, gruñendo sobre él. Con una agilidad que desafiaba la lógica, la bestia mutada se retorció entre los músculos con forma de látigo, cortándolos en pequeños trozos. En el suelo, gnomo gruñó. Poseía 2 dones, cuerdas musculares y destrozo sónico. Sin embargo, debido a la droga que restringía los dones, la medida en que podía usarlos se había reducido muchas veces. Al ver a Luke deslizándose por el suelo viscoso, sin siquiera preocuparse por resbalar, el gnomo dejó escapar un suspiro sangriento, el brillo rojo en sus ojos se intensificó. Traidor, gruñó, girando el cuello hacia atrás mientras el jaguar se acercaba a su cabeza. Espiarás tu pecado. Justo cuando el enorme brazo del jaguar trazaba una trayectoria circular para cortar el brazo del gnomo,
abrió la boca y disparó una ráfaga sónica. ¡Bú! A pesar de la potencia reducida, la explosión sónica envió al jaguar por los aires y golpeó el techo de la cueva, con un enorme estruendo que resonó dentro de ella. Manténganlo ocupado, gritó Luke. Voy a buscar ayuda. Iwao no sabía con quién estaba hablando el Dr. Blest, pero asintió de todos modos. Kazuo saludó la chica tuerta, que llevaba su traje de justiciero. Escóndete. Entonces, sin esperar más, y dando grandes pasos para contrarrestar el deslizamiento, Nukleduster cargó hacia el gnomo. Preguntaría sobre el asunto del traidor y otras cosas más tarde. Una cosa era segura, mientras tanto, entre el Dr. Blest y esta abominación furiosa, sabía quién era el mal mayor. Cerrando los puños, Nukleduster irrumpió y golpeó, aprovechando el cuello torcido del gnomo. Con un estallido, toda la abominación retrocedió unos pasos, las extremidades formadas por fibras musculares se aflojaron, haciéndola caer. ¡Crack! La cabeza del gnomo se sacudió hacia Nukleduster al sentir el escozor en sus nudillos, a pesar de que tenían una placa de latón sobre ellos. Yo te recuerdo, dijo el gnomo, dejando escapar una sonrisa sangrienta, con docenas de fibras musculares apuntalando su torso como una araña. No pudiste proteger a tu esposa. No pudiste proteger a tu hija. No pudiste protegerte a ti mismo, incluso tu don estaba destinado a otra persona o, como juega el destino con nosotros, ¿verdad? La ira, la rabia, la humillación y la vergüenza bombardearon el corazón de Nukleduster, haciéndolo retroceder. Maestro. El grito de Kazuo lo golpeó, sacudiendo sus sentidos. Mantén mí. Nukleduster cargó, aferrándose a la ira dentro de él. Los nombres de su esposa e hija. El gnomo arremetió con los músculos que le desgarraron la piel, pero la carga de Iwao no se detuvo. Fuera de tu maldita. Tomando la postura, poniendo la espalda en ella, Nukleduster golpeó. Boca. Sin embargo, el golpe no acertó. Los ojos de Iwao se abrieron de par en par al ver el intestino del gnomo enrollándose alrededor de su muñeca justo antes de que pudiera aterrizar sobre sus entrañas. Kakik, rió el gnomo, con su boca desdentada sonriendo de oreja a oreja. Te tengo. Rugido oh. Corriendo a cuatro patas por la pared vertical de la cueva, el jaguar llegó gruñendo y se abalanzó sobre el objetivo. Nomu levantó a un aturdido puño humano y lo lanzó como una pelota contra la bestia mutada. Mientras el jaguar y el hombre rodaban por la cueva, el gnomo crujió sobre sus musculosas patas de araña y se apresuró a alcanzar a Luke. Fue tan rápido que en solo unos instantes casi alcanzó a Luke, ya que el mini zoológico estaba en el fondo de la cueva. De repente, cuando uno de los músculos colgantes del gnomo se estiró para agarrar a Luke, alguien apareció entre ellos. Kazuo, con un parche en el ojo izquierdo, se interponía entre la abominación y Luke, temblando, portando una vara larga tomada de los escombros del laboratorio. ¿Cómo te atreves? Gruñó el gnomo, abriendo bien la boca. Marioneta. Luke vio su oportunidad. Una vez que la explosión sónica impactara a la chica, tendría tiempo suficiente para correr al zoológico y conseguir una forma de vida más que lo ayudara. Quería atrapar a este gnomo con vida. Ahora que la conformidad había descendido dentro del gnomo, una vez que la atrapara, podría obtener todas las respuestas que había estado buscando. Sin embargo, por alguna razón desconcertante, Luke se encontró dándose la vuelta. Agarró la cintura de Kazuo y la tiró hacia adelante, poniendo su espalda contra el gnomo. Con un estruendo, la explosión sónica lo golpeó y los envió volando, ambos derrapando en el suelo rocoso, ganándose docenas de moretones. Luke usó la agilidad y el sentido del equilibrio de Clown para levantarse lo más rápido que pudo. Pero, cuando vio al gnomo venir hacia él, supo que Clown no sería suficiente contra él. Cambiando a la poción de maestro de trucos, Luke creó niebla y colocó una cortina negra frente a él.
Los trucos no te salvarán, gruñó Nomu. Grr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 r
jaguar mutado. Pero, para sorpresa de la abominación, no había nadie allí. De repente, un puño enorme reemplazó su visión, rasgando la niebla circundante. Simultáneamente, un rayo azul golpeó las fibras musculares que se agitaban salvajemente en su espalda. Entonces, el enorme jaguar salió de la niebla, blandiendo sus garras. El gnomo abrió la boca para disparar otra ráfaga sónica, pero el puñetazo de Nucleduster le dio en la barbilla, haciéndole morderse la lengua ensangrentada. Rugidor. Rugiendo, el jaguar hundió sus garras como dagas profundamente en el cuello del gnomo y apartó su brazo de un tirón, decapitando a la abominación. Cuando la cabeza del gnomo salió volando hacia arriba, su enorme cuerpo mutado se deslizó por el suelo de la cueva con un ruido sordo. Capítulo 117, Estafador. Luke, Nucleduster y Pop Step resoplaron y jadearon mientras la cabeza del gnomo rodaba lejos, dejando tras de sí un rastro de sangre. Iwao, en lugar de mirar al gnomo decapitado, miró al Dr. Blest, respirando profundamente. El Iwao no podía creerlo. Salvo acaso podría haber seguido corriendo, pero... Cuando la muerte presionaba el hombro de uno, obligaba a salir la verdadera naturaleza de uno, sin importar cuán profundamente estuviera enterrada. Iwao lo había aprendido, lo había experimentado y lo había visto suceder ante sus ojos. Mientras se levantaban, temblando, el Dr. Blest miró su sucia bata blanca y se burló. No planeaba lavar la ropa hoy, ¿sabes? Pero odio ensuciarme. Kazuo e Iwao lo miraron atónitos. ¿Broma? ¿En serio? ¿De verdad estaba bromeando ahora? Sin embargo, antes de que saborearan su victoria, sus cabezas se inclinaron hacia adelante, con un escalofrío recorriendo sus espinas. La cabeza de la abominación que había sido decapitada por el jaguar mutado rodaba por sí sola. Al instante siguiente, pequeños filamentos musculares se retorcieron, sosteniéndola, y su mirada sangrienta se posó en ellos. Luego, lentamente, comenzó a arrastrarse hacia adelante, sonriendo de oreja a oreja. Mientras el jaguar gruñía, dando un paso adelante, Luke, Iwao y Kazuo retrocedieron involuntariamente. Mal gruñó el gnomo, expresando sus pensamientos. Diablo, que. ¿Mi hermana es buena porque habla en voz baja? ¿O es mejor porque hace que los demás se sientan aceptados? Incluso sin que el gnomo la nombrara, sabían que ahora estaba hablando de la singularidad. El gnomo, controlado por conformidad, le lanzó una mirada malvada a Luke. Tú, traidor de este mundo pecador, siseó, y su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que si te encuentras con el diablo, te gritará? El gnomo miró fijamente a Kazuo. ¿Te sacará el diablo los ojos y te convertirá en una marioneta? La abominación dejó de arrastrarse y fijó su mirada en Iwao. ¿Dirá que te ha robado el amor de tu vida? ¿Te romperá, poco a poco, ahogándote en la desesperación? La sonrisa en el rostro del gnomo regresó. Que, se rió entre dientes. No, el diablo susurra. Te cantará una canción de cuna, sonriéndote. Cuando te hayas quedado dormido, se acostará a tu lado, dándote calor. Y, justo cuando despiertes, empezará a asfixiarte lentamente. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Que. Ni siquiera lucharás. Bueno. Malo. Puro. Malvado. No puedes ponernos una etiqueta. Nosotros solo somos. Luke no tenía la poción de payaso activada ahora. Incluso entonces, lo sintió, un escalofrío sangriento recorriéndole la columna. Con un instinto que se había arraigado en su cuerpo, se movió e inclinó ligeramente su cuerpo.
Al instante siguiente, la espada vino hacia él, aterrizando en su rostro, rompiendo la máscara y haciéndole sangrar. Luke rodó y aterrizó de pie con un movimiento de manos. Era asesino de héroes, Stan, sus ojos brillaban tan sangrientos como los del gnomo. Luke miró hacia atrás y vio a Iwao, Kazuo y al jaguar mutado tirados en el suelo, paralizados. Al instante siguiente, Stan levantó su espada y la lamió. Luke cayó de bruces, la mitad de su máscara negra se deshizo, mostrando su cabello negro y un ojo morado, con una cicatriz sangrienta en su mejilla. Mata primero al pecador, gruñó el gnomo. Conspirando con el enemigo, ¿de verdad pensaste que no nos daríamos cuenta? Stan avanzó y levantó su espada. Sin embargo, antes de atacar, su mano tembló, el brillo sangriento en sus ojos vaciló. Los ojos del gnomo se entrecerraron mientras rechinaba los dientes. Esto no ha terminado. Stan retrocedió y recogió la cabeza antes de salir disparado hacia la salida de la cueva. Gruñendo, el jaguar mutado se levantó de alguna manera, desgarrándose la mitad de sus músculos. Con una velocidad alarmante, se abalanzó, blandiendo su garra hacia Stan. La sangre brotó cuando las garras, como dagas, marcaron la espalda de Stan. Pero, al momento siguiente, el jaguar explotó con un chapoteo sangriento, saliendo del alcance de los 100 metros. Después de un rato, Iwao, Kazuo y Luke recuperaron el control de sus cuerpos cuando el don de Stan se agotó. Kazuo sostuvo su mano ensangrentada donde Stan la había atacado. El muslo de Iwao también tenía una cicatriz, pero sus ojos estaban fijos en el rostro medio visible del Dr. Blest. ¿Un niño?, pensó, sorprendido, al notar la juventud. El Dr. Blest dejó escapar una sonrisa y ocultó la parte visible con la mano. Lo siento, se disculpó. No sabía que también había escenas post-créditos, jaja. A pesar de lo ridículo del asunto, tanto Kazuo como Iwao terminaron sonriendo, antes de estallar en una carcajada. Estamos en, dijo Iwao de repente. El Dr. Blest levantó una ceja. ¿Estás seguro?, preguntó. Casi mueres. Pero cuando Luke miró a Kazuo, ella también asintió, sonriendo. No importa, dijo Iwao, cojeando. Sin duda necesitaré más información sobre este traidor pecador. Primero, tenemos que evacuar. No creo que este sea alguien que se deje ir tan fácilmente. Es un buen apodo, respondió el Dr. Blest con un toque de diversión. Con pecado, jaja. Supongo que les queda mejor. De todos modos, déjenme curarlos a ustedes dos primero. Yo me encargaré del resto. Después de unos minutos más, Luke envió a Iwao y Kazuo de vuelta a Tokio usando Descorrer. Ahora, estaba solo. Luke se quitó la máscara rota y miró la destrucción a su alrededor. ¿Planeaste esto, no? Los labios de Luke se crisparon. En realidad no, señorita Justicia, esperaba una reacción del gnomo, pero no así, no a esta escala. Cuando les dijiste a Iwao y Kazuo que querías que vieran quién es el verdadero enemigo, no te referías a todos para uno, ¿verdad? Luke negó con la cabeza, caminando hacia el laboratorio de alquimia. Deliberadamente le diste tiempo a conformidad para poseer al gnomo, ¿no? No sabía qué sucedería, admitió Luke, entrando en el laboratorio. Solo tuve un presentimiento. Luke, ¿por qué no le pusiste las mismas restricciones a Stan? ¿Por qué realmente secuestraste a Stan y lo trajiste aquí? Esa era la pregunta, ¿no? Luke sonrió, sosteniendo la poción del estafador. Quería ver. Quería confirmar. ¿Hasta qué punto podían influir en los usuarios de Dawn? ¿Y podría resistirse? Verás. La rabia que Stan lleva dentro no es muy diferente a la que caracterizaba a Bakugo en mi vida anterior. Entonces, pensando en su esposa, Luke bebió la poción.
Y, al instante siguiente, la poción del estafador fue digerida por completo. Momo, dijo Luke, con lágrimas corriendo por su rostro mientras la niebla gris lo abrumaba. ¿Ves esto? Ya me he convertido en alguien a quien odiabas más. Ja 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 ja. Volumen 3, Payaso, Aprendiz, Estafador, termina. Capítulo 118, El Diablo del Club del Tarot. Cuando Luke llegó al Castillo Gris, no podía ver al señor loco por ninguna parte. La niebla gris seguía allí. También la larga mesa con sillas a ambos lados. Sin embargo, la silla de respaldo alto donde solía sentarse el señor loco estaba vacía. Luke, una vez más, estaba de pie al final de la larga mesa. Miró a su alrededor, de arriba a abajo, con la esperanza de ver a alguien. Aparte de un silencio desconcertante, no percibió nada. De repente, por casualidad, sus ojos se posaron en la mesa justo debajo de él. Una carta del tarot yacía boca abajo. Presa de la curiosidad, Luke extendió la mano y le dio la vuelta. Era el diablo. Como si eso fuera una señal, de repente, unas figuras comenzaron a tomar forma en las sillas, haciendo que Luke retrocediera involuntariamente. ¿Qué está pasando?, pensó Luke, sorprendido. ¿He llegado a otro lugar? La señorita Justicia me advirtió que había otros como el señor loco, pero no eran tan buenos como él. Para total sorpresa de Luke, fueron los recién llegados quienes parecían aún más sorprendidos y alarmados por su presencia. Luke no sabía si podía usar la intuición de peligro aquí o no. Sin embargo, podía sentir claramente que estaba a punto de ser aniquilado sin tener una sola oportunidad de explicarse. De repente, una masa de manchas doradas abandonó a Luke, se desintegró en muchas partes y se disparó hacia todas las figuras a la velocidad de la luz. Por un momento, todas las figuras permanecieron allí de pie, paralizadas. Entonces, Luke escuchó muchos suspiros. Aunque esas figuras estaban cubiertas por la niebla gris, pudo ver que sus hombros se relajaban notablemente. Había una cosa más que Luke notó. Si no estaba leyendo su lenguaje corporal y percibiendo mal su ropa, entonces las mujeres estaban en el lado izquierdo y los hombres en el derecho. Había 4 en cada uno de los dos grupos. Justo cuando las 8 figuras se relajaban, una silla se materializó en el lado masculino, en la 5ª posición. Señor Diablo. La cabeza de Luke se movió hacia adelante tan rápido que incluso su espíritu se sobresaltó. Conocía esa voz porque la había estado escuchando durante más de 1 año y medio. Señorita Justicia, preguntó Luke, sorprendido. ¿Se materializó el sistema? No y sí, dijo la mujer que estaba al frente y más cerca de la silla del señor loco. Por favor, tome asiento. Se lo explicaré. Luke asintió torpemente, volviendo a mirar la carta del tarot que tenía en la mano y que se desvaneció, convirtiéndose en una niebla gris. El diablo susurra. Luke recordó las palabras de conformidad mientras resonaban en su mente. No le llevó más que unos instantes darse cuenta de que todas esas figuras debían ser los otros benditos del señor loco, tomando las cartas del tarot como sus nombres clave. ¿Pero por qué el diablo?, pensó Luke, sentado en su silla. ¿Soy más malvado que incluso conformidad? Jaja. Tienes una actitud muy positiva sobre calmar tus nervios usando el humor, dijo la señorita Justicia, todavía de pie, mirándolo. Prefieres la poción de payaso entre los 3 caminos, ¿verdad? Los ojos de Luke se abrieron de par en par. Luke miró la silla vacía. ¿Puedo saber dónde está el señor loco? La señorita Justicia asintió a Luke. El señor loco no está disponible actualmente, le dijo, sorprendiendo a Luke. Al igual que tú, también tenemos la misma misión. Hablaremos más sobre ello, pero primero, déjame presentarte al resto del Club de Tarot. ¿Club de Tarot?
Luke asintió. Soy justicia, dijo la dama, ofreciéndole una cortesía formal. A mi lado están el mago, el ermitaño y el juicio. Luke intercambió un saludo con todos. Entonces, la señorita Justicia miró al lado masculino de la mesa. El colgado, presentó, mientras el hombre asentía a Luke. El sol. La luna. Soy estrella, dijo el hombre junto a Luke antes de que la señorita Justicia pudiera terminar. ¿Alguna vez has conocido a un hombre que lleve un monóculo en el costado? Luke estaba tan desconcertado como un hombre común podría estarlo en un entorno tan misterioso. Sin embargo, notó una rareza. Todos, incluida la señorita Justicia, parecían contener la respiración, esperando su respuesta. Los monóculos no son comunes de donde yo vengo, explicó Luke apresuradamente. Todavía se pueden conseguir como en las tiendas, supongo. Una vez más, Luke escuchó los suspiros distintivos. Esta gente es rara. Parece haber una brecha temporal inconsistente entre nuestro mundo y el del señor Diablo, escuchó Luke decir al colgado mientras la señorita Justicia se sentaba. Los demás asintieron ante su comentario. Solo han pasado unos pocos meses de su lado, pero aquí. Sintiendo la confusión de Luke, la señorita Justicia explicó. El sistema con el que el señor loco te bendijo compartió algunos detalles con nosotros cuando llegamos aquí. Sabemos lo que te sucedió y algunas de las cosas que se discutieron en las 2 últimas reuniones que tuviste con el señor loco. En ausencia del señor Full, intentaremos guiarlo tanto como podamos, a medida que nuestros objetivos coincidan. Así que, antes de continuar, ¿puede explicarnos brevemente qué ocurrió entre la última reunión y ahora? Luke recordó que el señor Full había revisado directamente sus recuerdos a través del sistema. De alguna manera, a pesar de saberlo, no le había importado, considerando el estatus abrumador del señor Full. Pero, cuando Luke descubrió que estas figuras no podían hacer lo mismo, una oleada de alivio lo invadió. No era como si quisiera ocultar nada. Sin embargo, más o menos le decía que estas figuras no estaban al mismo nivel que el señor loco y que realmente eran alguien como él, gente común con poderes extraordinarios. Así que, sin tomarse demasiado tiempo para ordenar sus pensamientos, Luke volvió a contar los eventos desde su pelea con Shigaraki cerca de Ua hasta que se convirtió en el estafador. Cuando terminó, Luke encontró a todos mirándolo con incredulidad. ¿Estafador digerido justo después de beber la poción? La señorita Justicia lo miraba con evidente fascinación. La señorita Mago y la señorita Juicio miraban a Luke y luego se miraban entre sí. La señorita Ermitaño se empujó las gafas mientras lo miraba fijamente. A su lado, el colgado también lo miraba fijamente. El sol giraba en su silla como si quisiera preguntar algo con entusiasmo. La luna se alejaba ligeramente de su silla, su cabeza mirando a los demás. La estrella también se movió en su asiento, mirando directamente a los ojos de Luke como si pudiera ver su azul. ¿Estás seguro?, preguntó el señor Estrella cuando Luke notó el silencio de nuevo de que no has visto a nadie con un monóculo a tu alrededor. Capítulo 119, reunión casual del Club del Tarot guiando al nuevo miembro. Luke pronto entendió por qué los miembros del Club del Tarot se comportaban de forma tan extraña a su alrededor y mencionó a la persona que usaba monóculo en la conversación. Resultó que uno de los enemigos más destacados del señor loco en el mundo distante era una persona llamada Amon, también conocido como Error. Amon prefería usar un monóculo en su ojo derecho y, casualmente, era un dios del camino del merodeador, el mismo camino que Luke, que a pesar de no gustarle, estaba dominando como si lo conociera desde siempre. Cuando Luke confirmó que realmente no había visto a ningún hombre así, los miembros suspiraron de nuevo, recuperando la postura. Además, dijo el señor Diablo, hay un límite alrededor de mi mundo que impide la interferencia extranjera. Eso hizo que todos levantaran las cejas. ¿Es así?, preguntó el colgado.
¿Te dijo eso el señor loco? Luke asintió. El señor loco me dijo que cuando salvó mi cuerpo espiritual, sintió que no existía el mundo espiritual, junto con el asunto de este límite. Al otro lado de la mesa, la señorita Maga y la señorita Juicio casi se dieron un golpe en la frente. La señorita Justicia se aclaró la garganta. «Puedes intercambiar esa información con nosotros», le dijo a Luke. Luke se quedó boquiabierto. Pensó que ya lo sabían. ¿No les reveló todo el sistema? Sabemos sobre conformidad y singularidad, explicó la señorita Justicia. El asunto de tu resurrección y algunas cosas más, según la teoría del señor loco. Nada más. Eres libre de compartir lo que quieras con nosotros. Por supuesto, puedes pedir algo a cambio siempre que sea de valor equivalente. Luke miró boquiabierto a la señorita Justicia y luego a su alrededor, dándose cuenta de que había estado dando información sin poner condiciones todo el tiempo. Ahora sé por qué el señor loco eligió a la señorita Justicia como el sistema, satirizó Luke. Imagina un sistema intentando engañarme a cada paso. Gracias, señorita Justicia, asintió el señor Diablo. Tengo algunas cosas que me gustaría saber. A cambio. Luke no sabía qué podía decirles a cambio. A diferencia de estas personas, él solo era un hombre en una misteriosa cacería en su mundo, tratando de encontrar respuestas por sí mismo. Mencionaste este hechizo, dijo la señorita Ermita, tocándose las gafas. Creación de sangre, quiero decir. ¿Puedes crear cualquier cosa? Luke asintió. Siempre y cuando no sea un ser vivo, pero solo puedo venir aquí como cuerpo espiritual, y solo cuando haya digerido 3 pociones de la misma secuencia. Además, no creo que pueda traer objetos conmigo. Sí, asintió la señorita Ermita. Pero puedes sacrificar esos objetos al señor loco, y luego podremos obtenerlos en nuestro mundo. Esta vez, Luke se sorprendió lo suficiente como para pensar en voz alta. ¿Puedes hacer eso? ¿No era el señor loco como un dios? Luke estaba estupefacto. ¿Por qué un dios atendería sus peticiones consecutivas? Por supuesto que puedes, añadió la señorita Justicia. Si tienes problemas para afrontar un problema grave, puedes rezarle al señor loco y pedirle guía también. Pero, como el señor loco no está disponible ahora, no estoy segura de una respuesta rápida. No puedes hablar en serio. Luke los miró a todos, notando que era de conocimiento común. En el mundo de Luke, había un debate sobre si los dioses existían o no. Olvídate de obtener una respuesta rezándole a Jesús o a Vishnu, si un deseo se hacía realidad por pura coincidencia, se contaba como un milagro. Esta era la primera vez que Luke aprendía que había mundos donde se podía pedir la ayuda de un dios para las tareas cotidianas. ¿Realmente perdí mi oportunidad?, se preguntó Luke. ¿Debería haber estado más ansioso por hacerle preguntas al señor loco? Sabía de rituales de sacrificio, dijo después de un rato. Intentaré sacrificar algunos objetos después de regresar. ¿Entonces debería hacer mis preguntas la próxima vez que venga? No, dijo la señorita Ermita. Tomémoslo como un pago por adelantado. Si no funciona de tu parte, pensaremos en otra cosa en el futuro. Luke asintió. Quiero saber más sobre secuencias y vías. La forma en que el señor loco y la señorita Justicia, quiero decir, el sistema habla de las 3 vías que tengo, me da la impresión de que no son las únicas 3 disponibles de tu lado. ¿Puedo responder a eso? La cabeza de Luke giró bruscamente hacia su derecha. Era el señor Mon, reclinándose casualmente en la silla, sonriendo. Pero primero, me gustaría saber si puedes crear muñecas usando esta creación de sangre, preguntó el señor Mon. ¿Muñecas? Luke frunció el ceño. ¿O como para rituales? Mientras el silencio persistía entre los miembros del club del tarot, el señor Mon respondió, sí. Siempre que tenga una composición detallada de un objeto, les dijo Luke, puedo crear cualquier cosa.
El efecto no será tan bueno como usar el don de creación verdadero, pero para objetos simples sería difícil notar la diferencia. En el momento en que Luke terminó la oración, vio que la niebla gris frente a él se convertía en una página sobre la mesa. Pronto, un boceto muy detallado de una muñeca del tamaño de una persona tomó forma en el papel. «Puedes usar eso», dijo el señor Mon, sonando emocionado. «Si lo olvidas, puedes rezarle al señor loco para que lo recuerde con precisión». Para entonces, Luke estaba contemplando lo que no podía pedirle al señor loco. De repente, el señor Estrella, junto a Luke, se unió. «Todos aquí saben la respuesta a su pregunta, señor Diablo. No necesita aceptar esta petición en particular si no quiere». El señor Luna miró al señor Estrella conmocionado y traicionado. Miró al señor Diablo y dijo con urgencia: «Nosotros, los Sanguin, conocemos la historia de todos los caminos mejor que nadie». La boca de Luke se torció. Ese era un tono con el que estaba familiarizado. Desesperado. «Está bien», dijo Luke, mirándolos a todos. «¿Qué tal si creo algo para todos y todos pueden colaborar?» «Eso sería genial», respondió repentinamente la señorita Maga, como si le preocupara perderse el trato. 2. Los demás también asintieron. «Bien, entonces, comencemos con», dijo la señorita Justicia, comenzando la conferencia, El camino del espectador. Capítulo 120, Caminos y secuencias, corrupción. Luke no podía creer lo que estaba oyendo, 22 caminos. 10 secuencias. Semidioses. Ángeles. Dioses. Cuanto más aprendía, más se daba cuenta de lo ridículo del poder con el que el señor loco lo había bendecido. Se hizo aún más evidente cuando la señorita Justicia le explicó el concepto de caminos vecinos, y que un villande solo podía cambiar entre ellos una secuencia a la vez. En su caso, el vidente, el merodeador y el aprendiz eran los caminos vecinos, y él tenía el control total del señor loco. Si fuera un villande normal en el mundo del señor loco, podría haber cambiado entre la secuencia 9 del camino del aprendiz a la secuencia 8 del camino del vidente, es decir, payaso. Sin embargo, eso habría planteado un problema, ya que algunos caminos eran especiales, lo que permitía tal cambio mucho más tarde, por encima de la secuencia 4 o 5. El nivel semidios. Como si eso no fuera suficiente, Luke aprendió lo difícil que se volvía mantener la cordura intacta a medida que uno avanzaba en el camino de lo divino. Siempre había posibilidades de perder el control, posibilidades que se hacían cada vez mayores a medida que se acercaba al nivel de semidios. Que Luke se aferrara a secuencias de 3 caminos diferentes a la vez, incluso si eran caminos vecinos, demostraba lo potente que era la bendición del señor loco. Al final, Luke confirmó una sensación que había tenido sobre estos poderes de los villande. Luke sintió que un villande no se diferenciaba mucho de un gnomo. Al igual que un gnomo estaba lleno de diferentes tipos de dones, lo mismo ocurría con un villande. Sin embargo, en el caso de los villande, eran las pociones las que los llenaban de dones. A pesar de la inmensa diferencia entre estos dos métodos, había una similitud escalofriante. No importaba si se trataba de gnomo o villande, cuantos más dones / pociones tenían, más tendían a perder el razonamiento. Y eso es exactamente lo que afirmaba la singularidad del don. Solo el Dr. Kyudai había logrado la singular hazaña de dar inteligencia a los gnomos de alta gama, con múltiples dones. De esa manera, esos gnomos de alta gama eran similares a los semidioses, teorizó Luke. Pero había una cosa más. Luke tenía una idea de por qué los dones múltiples resultaban en la pérdida de la capacidad de razonamiento, ya que lo había investigado en su vida anterior. Combinado con la teoría de partículas espirituales del señor loco, estaba casi seguro de que se debía al rechazo natural de las partículas espirituales extrañas.
Si no fuera por la naturaleza de One for All, entonces transmitir dones de esa manera a los usuarios de dones también habría convertido a los usuarios de One for All en simplones. Con eso en mente, Luke no pudo evitar concentrarse en el asunto de perder el control en el caso de los villanes. Cuando los miembros del club de tarot terminaron de dar una breve descripción general de los caminos y secuencias, Luke preguntó: ¿por qué? Mientras todos lo miraban en silencio, él repitió, explicando lo que estaba pensando. Sentada frente a él, la señorita Hermit se tocó las gafas. ¿Pensaste en todo esto mientras nos escuchabas? Luke asintió, sintiéndose confundido. ¿Cuándo más se suponía que debía analizar el asunto? Tras pasar toda una vida entre los científicos del sitio azul, donde cada uno era mejor que el otro, Luke parecía haberse ganado una opinión muy subestimada de sí mismo. Ni siquiera se le pasó por la cabeza que un razonamiento tan frío, mientras escuchaba cosas impactantes como secuencias, caminos y los peligros que se derivaban de ellos, no fuera natural. Es la corrupción, dijo de repente el señor Estrella, suspirando. Eso hizo sonar las alarmas en la mente de Luke. ¿Corrupción? Para eso, primero debes aprender el mito de la creación, dijo la señorita Justicia. Déjame explicarte. Entonces, la noble dama le contó a Luke cómo el Creador despertó del caos y destrozó la oscuridad, creando el primer rayo de luz, y cómo todo lo que existe provino de él. Cuando la señorita Justicia terminó, la señorita Hermit añadió: entonces, estos ingredientes que usamos para preparar la poción no son más que materiales extraordinarios corruptos. Con cada secuencia, los villanes se acercan más al Creador, acumulando más corrupción. Por eso, a medida que asciendes en las secuencias, hay más posibilidades de que un villane pierda el control, si no lo compensan con medios externos. El rostro de Luke palideció bajo la niebla gris. Los ingredientes están corruptos. Las palabras resonaron en su mente, sacudiendo su cuerpo espiritual. He estado haciendo que Momo cree. No creo que los ingredientes que usas para preparar la poción estén corruptos, señor Diablo, dijo la señorita Justicia. Si fuera así, estoy segura de que el señor Loco te lo habría contado. A Luke le faltaban las palabras. Era cierto, en cierto sentido. El señor Loco le había advertido sobre muchas cosas, pero nunca había mencionado el asunto de la corrupción. No entiendo, dijo Luke, mirando a los demás. ¿No provienen los poderes de villane de esta corrupción? Si es así, y si los ingredientes que creo no están corruptos, ¿cómo obtengo los mismos poderes? Todos se miraron entre sí. Tengo una teoría, dijo de repente el colgado, haciendo que todos lo miraran. Este sistema con el que el señor Loco te bendijo creo que es la fuente de la corrupción dentro de ti. Interactúa con la poción que consumes sin corromperte. Además, explicaría por qué necesitarías tu sangre para otorgar pociones a otros. El sistema estaría corrompiendo dicha gota de sangre, infundiendo la poción preparada con corrupción. Eso es. Luke miró boquiabierto al hombre. Brillante. Leí mal al señor colgado, reflexionó Luke. Pensé que intentaba engañarme. Pero, en realidad, debe ser el miembro más sabio de este club. El colgado ignoró el comentario de Luke. No es nada comparado con los poderes del señor Loco, dijo con reverencia. Alabado sea el señor Loco. Los miembros del club del tarot asintieron juntos, repitiendo las mismas palabras. Ahora que ya estamos teorizando, añadió apresuradamente el colgado antes de que nadie pudiera hablar. Tengo algo que decir sobre conformidad y singularidad también. Por supuesto, me gustaría un pago extra por esto, ya que podría abrirte más caminos para explorar. Ya impresionado con la naturaleza y el razonamiento del colgado, Luke asintió.
Por supuesto. Pero Luke tenía la clara sensación de que al resto de los miembros del club del tarot se les crispaban las bocas. 1. Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yus Nine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P. Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan,
Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordi Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Esther Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.